Bueno, continuamos rápidamente, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos complicados hoy con el resfrío y la alergia. Está Maxi Pérez con nosotros, impresionante. Un gusto realmente estar contigo, Maxi, y todo calidad, por supuesto, en el sonido. Lo que no está calidad acá es con el pañuelo de utilería que tengo, se me corre un poco. Estamos en Facebook, en donde estamos, en donde estamos ahora mismo saliendo al aire, por X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirán dónde estamos. Sigan con las suscripciones, van subiendo. Se han quedado un poquito, pero sigan porque estamos dando mucho material muy importante respecto a todo esto que está pasando en el país y en este año de encrucijada, un año de vital importancia para la República Oriental del Uruguay. Vamos a ir rápidamente a este documento, porque no nos da el tiempo. Vamos a recibir luego al periodista e investigador Álvaro Alfonso. Te decía que venimos con notas muy interesantes, una con el doctor Rubén Flores de Alquevicius sobre la importancia de la constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Qué importancia tiene la Constitución? Por ejemplo, vamos a ver por acá, vamos a ver si sacamos esto, vamos a ver por acá. ¿Qué importancia tiene esto de la constitucionalidad de las leyes? Pero sobre todo, ¿qué pasa con el Uruguay después de que el Frente Amplio gobernó? ¿Qué es lo que ha pasado? Y acá está el tema fundamental y que explica esa inconstitucionalidad sistemática de un mundo de leyes. También conversamos con el doctor Claudio Rama sobre un tema capital, importantísimo, esas tragedias en la educación. Trae datos muy precisos de los niveles de deserción, el deterioro educativo que hubo en el Uruguay en los últimos años, muy particularmente en esas cifras que dan una decadencia muy grande, y sobre todo en los quintiles más bajos, donde hay una fractura enorme del egreso en secundaria, quienes terminan el ciclo secundario y quienes no, y todo eso genera una problemática social como la que estamos viendo. Así que hoy un programa imperdible. Voy rápidamente a esto que es un artículo que compuse sobre la base de dos artículos, Uruguay en el corazón de las tinieblas, desde una crónica de Alfredo Lara, con algunos apuntes de mi parte, y sobre una nota de Ramiro Pisabarro, porque la unión hace la fuerza, digo luego. En el marco histórico de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, se visualiza claramente un proceso de deterioro de nuestros poderes de Estado. Nuestras instituciones se han deteriorado y todo eso ha concentrado el poder en el poder ejecutivo, dado a muchas arbitrariedades políticas, presiones políticas y debilitamiento del sistema de autonomía y control de los poderes del Estado, populismo revolucionario. Para este trabajo tomo apuntes míos, pero a su vez momentos de un artículo publicado por el periodista, profesor en comunicaciones y empresario de medios de comunicación, Alfredo Lara, que publica un artículo, si no me equivoco, en su cuenta de X, que es arroba Alfredo Lara 29. Y así como un artículo del periodista Ramiro Pisabarro publicando una nota en el día de ayer sobre la interna del PIT-CNT para financiar la campaña del plebiscito contra la Constitución uruguaya y la propiedad privada y el ambiente de una derrota anticipada. Dice la nota, plebiscito de la seguridad social, nuevos roces en el PIT-CNT para financiar la campaña y el ambiente de derrota anticipada. La central sindical apuesta a asegurar un piso de $200.000 para la campaña. Dirigentes sostienen que sindicatos están extremadamente ajustados en sus finanzas. Son sindicatos, señores. Están hablando de finanzas de sindicatos para llevar a cabo una actividad proselitista que contradice abiertamente los artículos 58 y 59 de la Constitución, pero la Corte Electoral mutis por el foro, ¿viste? Trabajan con impunidad, como les decía en la primera parte del programa. Trabajan con total impunidad en todos los contextos de la vida política e institucional del Estado que te puedas imaginar. Un militante levanta la mano cuando en el comité de base, frente amplista, el Galpón, como el Teatro del Galpón, que es un gran comité de base, fundado por el Partido Comunista, bueno, este militante levanta la mano cuando en el comité de base, frente amplista, el Galpón, en el que fue a dar su conferencia Iglesias, ¿se acuerdan? Pablo Iglesias, uno de los referentes de la revolución populista y del Foro de San Pablo desde España, a quien trajo Fernando Pereira cuando lo fue a visitar a España. Estuvo con él un tiempo, después vinieron, presentó su último libro, luego fue a hablar con Cristina
Fernández en Argentina, en el Galpón, para que vean todas las conexiones que hay, que siempre es lo mismo y que están en un gran plan revolucionario, ideológico. Bueno, este militante frente amplista, en el comité de base sobre Uruguay y Magallanes, se abre la ronda de intervenciones. Una gran asamblea, las asambleas que ellos quieren crear a nivel nacional, las asambleas populares de las que yo le hablo. Veo acá un ambiente de derrota anticipada, propina, antes de continuar su prédica a favor del plebiscito por la seguridad social. Yo le diría por la inseguridad social, ¿no? Que ustedes plantean. Como invitados de una mesa redonda organizada por la agrupación Congreso del Pueblo, están los sindicalistas. ¿Ven toda esta nomenclatura? Todo esto es una organización que te lleva rápidamente a instituciones de Venezuela, de Cuba, Congreso del Pueblo, Congreso Popular Bolivariano, ¿no? Los congresos populares, asambleas populares en Cuba, modelo socialista soviético. Bueno, como invitados de una mesa redonda organizada por la agrupación Congreso del Pueblo, están los sindicalistas Karina Sosa, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Mirá, en manos de quienes está el Estado, Sergio Somaruga, Sindicato de la Enseñanza Privada, dos dirigentes protagónicos para embarcar al PIT-CNT con todo en esta consulta popular que se inició y que los partió en tercios, dadas las señales políticas de Carolina Cose y Yamandú Orsi. Matrimonio político, Partido Comunista, MLN Tupamaros, pero que evidentemente no están señalando una convicción firme de no atacar a la propiedad privada, al sistema financiero, a la seguridad jurídica del Estado, a la reforma de la seguridad social, sino que se están planteando en una interna otra estrategia revolucionaria. Si son gobierno, van a ir por una ley confiscatoria, como lo hizo Cristina, obviamente. Les estarán diciendo, no sean tan tarambanas, no vayan directamente hacia la Constitución, es muy grande, van a salir voces a decir que esto es un disparate, que esto es un atentado, que esto pervierte mucho la estabilidad jurídica institucional de los uruguayos, que esto es un robo al dinero de los uruguayos. Entonces vamos a ir por una vía más oblicua, menos visible, que sea representativa, que logremos pactos en ese poder legislativo que ya es una especie de poder a puertas cerradas, donde se desarrollan pactos que después no se pueden desatar. Hay nudos ahí de pactos como hasta ahora vemos en el país que no se pueden desatar porque después se rompe el diálogo entre los comunistas y tupamaros que van forzando a determinados acuerdos legislativos y una vez que esos acuerdos se lograron, ya está, ya lograron su objetivo, cambiar la institucionalidad del Uruguay. Hoy por hoy se trata de una división interna de estrategia política, como les digo. Por otra parte, como ya les planteé, Yamandu Orsi y Carolina Cosé son la fórmula presidencial, perdón, estoy apurado muy rápido porque se nos va el tiempo, que representan claramente el matrimonio político del MLN con el Partido Comunista del Uruguay. El Frente Amplio en el poder político de gobierno había comenzado su vocación política revolucionaria hacia el socialismo marxista, hacia la sociedad socialista y el Estado comunista. Ya lo dijo Gonzalo Sibila en el último congreso conmemorativo de la fecha de fundación del Partido Socialista del Uruguay, integrante del Frente Amplio y Partido Marxista-Leninista. Porque eso es el Frente Amplio, la invención estratégica electoral y política del Partido Comunista del Uruguay en connivencia con el Partido Socialista del Uruguay. En ese contexto de cambios sistemáticos de nuestra legislación, instituciones y marcos institucionales, podemos ver que llegamos a instancias de un Uruguay que en este periodo de su historia podríamos decir que su vitalidad institucional, sus reglas de juego, su orden jurídico y sus garantías a las libertades tuvo el corazón de las tinieblas. Y estamos inmersos en el corazón de las tinieblas. Nos dice Alfredo Lara, fue durante el funesto periodo gubernamental de Mujica que se produjo el mayor descalabro presupuestal y de escalafones administrativos aún sin resolverse del Poder Judicial en la historia del país. Y sí, desde la habitual prédica falsa de la izquierda sobre la ampliación de derechos, se permitió que puertas adentro de la Suprema Corte de Justicia, durante el gobierno del dirigente Tupamaro, el Frente Amplio partidizara los ámbitos judiciales. Hubo funcionarios de la justicia que padecieron crueles e insensibles persecuciones políticas, se multiplicó el acoso laboral a los que pensaban distinto, se instrumentaron mecanismos de ascensos y traslados con exámenes psicotécnicos sospechados de arbitrarios,
tendenciosos definidos por razones político-partidarias. Las presiones públicas y descalificadoras sobre dicho poder del Estado del entonces presidente Mujica y su esposa, la senadora Topolansky, en el año 2013, representaron un atentado de una enorme gravedad institucional de la que el país no tomó nota. El hostigamiento y la amenaza de juicio político que la pareja presidencial Tupamara desarrolló contra la Suprema Corte de Justicia fue un intento de desestabilización de la independencia de la justicia en tiempo después. Yo agrego acá que en tiempo después tuvo el resultado que Mujica y Topolansky querían. Ahí fue un intento y luego lo lograron, es decir, desestabilizar el Poder Judicial y debilitar fuertemente el Poder Judicial, convirtiendo en ese periodo de gobierno al Poder Judicial como al Poder Legislativo en dos poderes nominales del Estado, ya no dos poderes funcionales, dos poderes independientes con fuerza política, sino que los integraron al Poder Ejecutivo según la prepotencia totalitaria del presidente José Mujica y de su esposa, Lucía Topolansky. De ahí toda la impunidad del descalabro económico y financiero que venimos repasando históricamente. Para mí, como una consecuencia, un dato emergente de la primer gran, digamos, corrupción y el primer gran atentado terrorista contra el Estado, que es desde la institucionalidad de los poderes del Estado, y eso se logró definitivamente en el gobierno de José Mujica. A ninguno de los frenteamplistas que se rasgan las vestiduras, hablando de democracia, se les cayó la cara de vergüenza, indignidad. No hubo marchas, no hubo condena por esta prepotencia contra la Suprema Corte de Justicia, contra el Poder Judicial, no hubo memoria de un día tan aciago para la democracia y la justicia de nuestro país, para esa burla de la izquierda a la voluntad expresada dos veces por el pueblo uruguayo con 13 años de diferencia. Hace alusión acá a la ley interpretativa que anula, entre paréntesis, que deroga a la ley de caducidad. Muchos opinan que ese día el Frente Amplio le ganó una pulseada clave al Poder Judicial y al resto del sistema político. Fue el principio del fin. La historia dice que la entonces senadora Topolansky, en un arrebato típico de los autoritarios prepotentes, totalitarios diría yo, anunció en conferencia de prensa que el MPP, MLN Tupamaros, manejaba iniciar juicio político a la Suprema Corte de Justicia por su decisión de declarar inconstitucional a la ley interpretativa que el Frente Amplio había votado para anular los efectos de la ley de caducidad, en contra de dos pronunciamientos de la ciudadanía en 1986 y 2009, pero hay mucho más. Esta prepotencia totalitaria, fundamentalmente, va en contra del principio jurídico procesal de la renuncia a la legitimación procesal activa o pretensión procesal y punitiva, en este caso del sujeto de derecho llamado Estado uruguayo, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, y de acuerdo a los artículos 227 en sus numerales 1, 2 y 3 y el artículo 228 del Código General del Proceso, bueno, esta renuncia a la legitimación procesal activa produce el efecto de la extinción de los juicios. Esta ley interpretativa, votada por el gobierno del Frente Amplio, para anular a la ley de caducidad, entre comillas, para derogarla a dicha pretensión, a dicha renuncia de la pretensión procesal, no tiene valor jurídico al desconocer un principio rector de los modos excepcionales de la extinción de los juicios, admitido por la teoría general del derecho, por los principios del derecho, por la teoría general del derecho procesal y consignado como norma procesal vigente en nuestro país, en los artículos recientemente mencionados. Por ende, bajo el gobierno de Mujica se producen sucesivos descalabros de nuestra calidad legislativa dentro del corpus juris, dentro del cuerpo jurídico, de nuestro orden jurídico constitucional y soberano. Da para mucho más, no nos da el tiempo. Pero llegamos con todo esto a la debilitamiento de todos los poderes institucionales de nuestro Estado, todos los poderes que hacen a la, a la construcción, al constructo, al cuerpo jurídico de nuestro orden jurídico para instalar un Estado ideológico marxista, desde las instituciones
que se fueron legislando con prepotencia totalitaria desde el gobierno de José Mujica, contando con la connivencia del Partido Comunista del Uruguay, con todo el Frente Amplio, por supuesto, y con parte también importante del sistema político uruguayo. Y hoy están en esta instancia, con este plebiscito, jugando paralelamente, en este tablero de ajedrez político, jugando paralelamente con la propuesta electoral de Yamandu Gorsi y Carolina Cose, digamos que enfrentando ya una propuesta revolucionaria, populista, revolucionaria, socialista, al modelo que nuestra Constitución dice que tenemos que tener como un Estado republicano y democrático de garantías jurídicas a todos nuestros derechos personales y a nuestras libertades. Dejamos por acá porque no nos da más el tiempo, así que vamos a una pausa, Maxi, y recibimos al periodista e investigador Álvaro Alfonso.